buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Pesos y Contrapesos. Hoy me encuentro con la compañera panelista, la licenciada Verónica Banucci Ponce. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Camilo, todo bien, gracias. Un poquito decepcionada con todo lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy en términos unos cuantos vetos de parte del gobernador, que es lo que vamos a estar discutiendo aquí un poquito más a fondo. Tenemos un invitado especial en la tarde de hoy. Pero primero arrancamos con un tema que pues lleva resonando en redes sociales y que luego del auge que cogió de la viralidad, pues ha llegado a otros escenarios y nos estamos refiriendo a las denuncias de acoso laboral y acoso y de conducta misógina dentro del Partido Independentista puertorriqueño, que se llevaron a cabo con denuncias realizadas por la compañera Valerie de uno de los miembros del Partido Independentista, candidato para la alcaldía de Aguadilla y persona que ocupa actualmente un puesto legislativo en una de las oficinas del Partido Independentista puertorriqueño. Y fue que luego de que esta persona alegadamente hizo comentarios despectivos pues inapropiados sobre la compañera, ella pues se siente incómoda, claramente. Claro. Parece que no se atendió el asunto con la premura necesaria y ante este descontento, pues la compañera, como muchas veces ocurre, tiene que tomar las herramientas que tiene a su disposición, que en este caso pues me refiero a las redes sociales, para entonces hacer pública la situación. Y luego entonces parece que yo entendería que luego de eso es que se acelera el proceso de crear una comisión especial, porque resulta que pues el partido no tenía unas herramientas para atender este tipo de situaciones. Y luego se hace un comité compuesto por 2 abogadas y entiendo que una doctora, que son quienes van a investigar la situación. Y pues ellos hacen sus recomendaciones, sus observaciones, su recuento de los hechos. Y básicamente la conclusión es que pues como no había una relación laboral entre la compañera y el señor Eliezer, pues no se daba entonces la situación de acoso laboral que ella estaba denunciando y por lo tanto pues no hay un remedio que concederle a la compañera según se desprende de la relación de hechos pues, que hace esta comisión especial. Me gustaría, ¿verdad? Me gustaría primero sentar las bases en cuanto a qué se dedicaban estas dos figuras. Tenemos aquí dos figuras, está el querellado, ¿no? Alejandro, si mal no recuerdo, y está la compañera, la querellante, Valerie. Si me puedes hablar un poco, ¿verdad?, sobre en ese momento, ¿cuál es la función o a qué se dedica Valerie versus cuál es la función de Alejandro? Tengo entendido que el querellado tiene, ¿verdad?, es de la región de oeste de Aguadilla, del Partido Independentista puertorriqueño, y Valerie trabaja en la Junta de Inscripción Permanente. Entonces, el querellado no tiene una relación o no trabaja en la Junta de Inscripción Permanente, lo que no se da la relación obrero-patronal que se requiere para que haya acoso laboral. O las dos personas trabajan en el mismo lugar. No, es correcto. Eso entiendo que es lo que ocurría, que ella realmente no se da la relación laboral porque no era una relación de trabajo, sino era un trabajo político. Claro. Pero entonces eso nos deja un vacío, porque dejamos desprotegidas a todas estas personas que muchas veces están trabajando en estos espacios. Entonces pues reproducimos lo que tanto denunciamos, de que no hay mecanismos, de que no hay protecciones, y entonces el problema con esta situación es que caemos en los tecnicismos legales de que dejamos desprotegida a una persona porque en estricto derecho tal vez no se cumplen los requisitos para establecer que hay una relación obrero-patronal. Y entonces, pues, al amparo de eso, pues esta persona básicamente quedó impune. Y no se tomó tampoco con seriedad las denuncias de la compañera. En la redacción de hechos vemos también cómo ellos
le dan credibilidad a unas personas y a otras no. Como simplemente porque hay un testimonio de una persona, ellos dicen que eso no era suficiente para ellos entonces poder tomar una determinación de que si se habían hecho o no las expresiones. Y entonces el problema es que pues a veces criticamos que otras personas hagan este tipo de conducta, pero no nos preparamos para cuando dentro de nuestro espacio alguien comete las mismas conductas. Y hay que tomar en consideración que en este tipo de relación, aunque no hay una relación obrero-patronal, como bien tú has indicado, una relación más política, tú no llegas a la Junta de Inscripción Permanente y a la Comisión Estatal de Elecciones, no llegas sin haber pasado por el partido político al cual representas. O sea, no hay manera. Y entonces, obviamente, el partido político al que representas o al que, ¿verdad? Por el que estás en la Junta de Inscripción Permanente, pues tiene cierta injerencia en cuanto a las repercusiones que esto pueda causar. Y aunque no hay una relación obrero-patronal, hay una relación jerárquica implícita, me atrevería yo a decirlo, porque si yo soy, como dicen en la jerga boricua, estoy bien parado en el partido, como aparentemente es este señor en el área oeste, recordando que el área oeste, aunque, ¿verdad?, por mucho tiempo ha sido de tanto recientemente ahora ha ganado candidatos populares, pero casi toda esa área ha sido compartida entre los PNP y los populares, obviamente. Pero hay un sector independentista importante, sobre todo en el área de Mayagüez, en el área de Maricao, ¿verdad? Que de una forma u otra, dependen o le da cierto respeto a esta persona que lo representa. Y ahí lo enlazo a la cultura, y no sé si soy la persona indicada para hablar de esto porque yo toco este tema con pinzas. Pero estamos en el mismo ciclo, ¿no? Del ciclo de que yo, figura masculina, tengo cierto standing en mi comunidad, tengo cierto standing en mi partido, y pues aunque es un acoso mero laboral, como quiera que sea, yo tengo cierto respeto y tus alegaciones, primero que no se va a sostener un argumento de derecho, porque evidentemente no cumple con el requisito de relación obrero-patronal, y más aún, a mí me quieren en mi partido. A mí me quieren en Aguadilla. ¿Está dispuesto el Partido Independentista, dirigido por hombres, con excepción de la senadora María Lourdes Santiago y la licenciada Adriana y varias personas? Pero a raíz de la historia, ¿quién ha presidido el Partido Independentista puertorriqueño? Rubén Berrío. En el Partido Independentista puertorriqueño no se mueve un clavo sin que Rubén Berríos diga que ese clavo se mueve. Yo creo que quizás él está ahí, pues, en términos de posición en cuanto al nombre, pero sabemos realmente que el secretario, el señor Juan Dalmau, realmente es quien está llevando las riendas de este partido. Uh-huh. Y realmente la conclusión va a seguir siendo la misma a la que vamos a llegar, sea Rubén o sea Juan Dalmau, porque siguen siendo hombres blancos. Claro. Si tú promueves que representan pues dentro de todo pues lo que es la política más tradicional en todo el sentido de la palabra. Totalmente, Verónica. Y si tú estás en una figura, un partido, que entre otras cosas el discurso ha sido promover la inclusión, promover la desventaja, evitar la desventaja de las minorías sobre todo, pues obviamente tú debes, o sea, eso empieza por la casa, el cambio empieza por la casa, ¿no? Ha sido inclusivo el Partido Independentista
Y aquí me tengo que mover, porque aquí o sea, estamos empezando el tema sobre acoso laboral. Pero es que esto tiene otras implicaciones. En cuanto a, ¿ha sido diligente el Partido Independentista en la manera que trabajó este caso? Y está dispuesto el Partido Independentista y los demás partidos, pero no vamos a entrarle hoy, en promover la inclusión. Porque este evento de jerarquía, por decirlo de una forma u otra, es el efecto de que no ha habido una inclusión en el partido. No has permitido que demás personas entren. Porque las alegaciones de acoso laboral, eso es lo único que viene. Pero eso es, obviamente, tú como activista, como persona que crees en ideología, quieres llegar a una posición. Pues hay personas que aguantan ciertas cosas. Pero sí, ese es el problema. Claro. No podemos esperar que las compañeras, por el fin último, Claro. que es la lucha, en este caso, por la independencia puertorriqueña, tengan que silenciar otro tipo de conductas de las cuales también buscamos liberarnos en última instancia. Y son estas conductas patriarcales y misógenas que están pues reproduciendo en este partido. Y a mí me preocupa muchísimo cómo se manejó por el hecho de que es un disuasivo para que luego en el futuro otras personas que creían que este partido era un partido de inclusión, pues se repiensen el ser parte de este partido, el ser parte de esta lucha por la independencia utilizando el mecanismo de este partido. Es que, y volvemos, es un círculo. Eres un partido de inclusión, pero tienes a las mismas figuras de liderazgo por años. Juan Dalmau, María Lourdes Santiago, Denis Márquez, Rubén Berrío. O sea, estás promoviendo una cosa, pero a la misma vez te quedas en lo mismo. ¿Tú sabes lo que es inclusión? Traer nuevos candidatos, traer nuevas caras. Y está bien. Que ha habido candidatos en la alcaldía de San Juan, que ha habido candidatos para la legislatura, que ha habido candidatos para esto. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Si un cuatrenio es senador Juan Dalmau, el otro es María Lourdes Santiago. Y en la Cámara a Denis Márquez no lo saquen de ahí. Bueno, ahora Mi aprecio a Denis Márquez, no, que y lo los conozco. compañeros, todos los que hemos mencionado que están en sus respectivas posiciones dentro del liderato, pues han llegado ahí también en parte por su mérito propio, porque son personas que en sus debidos momentos pues sí han sacado la cara por los distintos sectores del país que han sido marginados en otros momentos. Pero pues lamentablemente en esta situación, pues no podemos decir que representan un ejemplo a seguir, porque ni siquiera tenían protocolo. La compañera entiendo que también se dijo que fue un momento de revictimización, que entonces pues siempre estamos hablando de que las personas no hacen sus denuncias, por ejemplo, en casos de cuando ocurre pues violaciones hacia las mujeres, porque pues el estándar es demasiado alto. Pues entonces ahora mismo estamos sosteniendo el mismo estándar y estamos pues dirimiendo la prueba como si estuviéramos dentro del tribunal, y en realidad esto no es un tribunal y no se llegó a ninguna conclusión que protegiera a la parte desventajada, como dices, en la relación de poder. Claro, y algo que es bien interesante, que la querellante no quiso ser parte de ese comité, o sea, no quiso testificar, no quiso evidenciar, ¿verdad?, lo que le estaba sucediendo, porque no confiaba en las personas que estaban. Si estamos hablando que son Claro. su mismo círculo, es un poco, yo puedo entender que claro, es como el cabro velando las lechugas, como dicen por ahí. Ellos mismos hacen sus análisis, ellos determinan cuáles van a ser los hechos, quiénes van a ser los testigos, y cuál va a ser la conclusión y cuál va a ser el remedio. Así mismo yo creo que nosotros tenemos que pensar más allá del derecho, ¿no? Y había un profesor en mi escuela de derecho que me decía que el derecho hay que verlo como un todo. Y que en un escenario no aplique disposición, como es en este caso, porque hay una relación patrón obrero patronal, que pues, podríamos argumentarlo en cierto sentido y podríamos hacer un análisis jurídico de
hasta dónde llega la relación entre un partido político y la Comisión Estatal de Elecciones y la Junta de Inscripción Permanente, que esos son otros 20 pesos. Porque los partidos políticos están en la Comisión Estatal de Elecciones. Y la JIP pertenece a la Comisión Estatal de Elecciones. Así que hay una serie de cuestionamientos y una serie de argumentos que se podrían establecer en ese campo. Yo creo que puede ser que haya un vacío legislativo, de que haga falta algún tipo de protección legal, entonces para estas entidades, para estos, pues para los partidos y para, pues dentro de las juntas de inscripción y todas estas, pues, entidades que funcionan para los tiempos de elecciones y en función de los partidos políticos. Vamos a ver en qué se depara esto. Creo que es un tema que va a seguir resonando. Esto es lo primero. Quizás, pues, obviamente, pues, la persona tiene otros foros judiciales, foros administrativos, que pudieran ayudarla en ese sentido, porque ya vemos que, pues, no, el andamiaje interno del Partido Independentista no ha funcionado. Bueno, y nos movemos a otro caso importante, y es que en el día de hoy, ¿verdad? Esta semana, el gobernador honorable Pedro Pierluisi vetó, ¿verdad? Por el poder que le otorga la Constitución de vetar proyectos de ley. Vetó 2 proyectos de ley importantes que vamos a hacer referencia en la tarde de hoy. El primero es el proyecto de la Cámara 1383, que entre otras cosas buscaba reestructurar, ¿no? y fortalecer la estabilidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero de una manera muy particular. Entre varios asuntos que disponía el proyecto de ley era colocar o transferir fondos, valga la redundancia, del Fondo del Seguro del Estado. Específicamente, suplirle esa necesidad a la autoridad, transferir ese dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica, con el argumento de poder mitigar tanto la deuda como mitigar el impacto de la crisis energética que está atravesando no tan solo Puerto Rico, no tan solo Estados Unidos, sino el mundo entero por la crisis del petróleo. Y escuchaba un analista en la radio decir, esto no es un problema de oferta y demanda, esto es un problema de oferta. Pero hay algunas personas, algunos estudiosos del tema que atribuyen esta crisis energética a las guerras tanto de Ucrania, Rusia, como las grandes potencias mundiales, China y Estados Unidos. ¿Por qué no atribuirle esto a Estados Unidos si ciertamente, a mi entender, ha sido negligente en la manera en que ha manejado el aumento del precio del petróleo? No estoy, ¿verdad?, justificando a nadie, pero esa es la realidad del asunto. Y ciertamente buscaba esta medida, el 1383, reducir la deuda no asegurada de energía eléctrica a un 75%, sin específicamente el aumento en la tarifa de energía eléctrica a los consumidores y las consumidoras de Puerto Rico. Bueno, y esto nos trae a concluir que el gobernador, evidentemente, porque era previsible que el gobernador vetara el proyecto, lo hiciera indicando que esto contraviene el título 3 de promesa, contraviene las leyes de reestructuración de deuda, porque reestructurar y bajar la deuda transfiriendo de una cuenta al otro no es más que otra cosa que una reestructuración de deuda, algo que ya está contemplado en la ley promesa, porque el Fondo del Seguro del Estado es una entidad pública, pero tiene sí, él dice que el campo está ocupado, precisamente, es lo que alude él. Y yo diría que, mira, pudiera ser, pero si hubiera tenido el deseo, lo aprobaba
y que luego se viera en un tribunal y que entonces se determinara si en efecto había un campo ocupado o no. Pero ¿Qué crees? ¿Tú crees que hay un campo ocupado? Porque aquí, obviamente, pues, el efecto era disminuir la deuda. ¿Coincides con el veto del gobernador en cuanto hay un campo ocupado? yo creo que siempre va a haber argumentos para fundamentar ambos puntos de vista. O sea, podríamos decir que hay un campo ocupado, pero también probablemente pudiéramos encontrar argumentos para justificar la aprobación de esta ley. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno, pues como mismo él dice aquí, utilizando sus propias palabras, buscando iniciativas a nivel del Ejecutivo para llegarle alivio al bolsillo de los consumidores puertorriqueños. A mí me parece, ¿verdad? Esta medida, y yo estoy de acuerdo con el veto del gobernador, pero no estoy de acuerdo con el argumento. Sabes que a veces en la escuela de Derecho, el mismo Tribunal Supremo hace opiniones, ¿no? Concurrentes, de conformidad. Pues yo estoy de acuerdo con el resultado, pero no estoy de acuerdo con el argumento. ¿Por qué? Podemos adjudicar que hay un campo ocupado. Pero hacer una transferencia de una entidad que tiene solvencia económica a otra que no lo tiene y que hay un proceso de reestructuración de deuda corriendo, como es la energía eléctrica, eso es vestir un santo para vestir a otro. O sea, no me vengas es cometer los mismos errores que todos los gobernantes han cometido. Aquí todos han sacado, desde Hernández Colón, que comenzó con 30 millones de dólares, estadística que salió en el vocero esta mañana, y luego Sila María Calderón, Sí, absolutamente. Pedro Rosselló, todos han sacado del Fondo del Seguro del Estado. Y me tengo que detener a esto. ¿Qué es el Fondo del Seguro del Estado? Fondo del Seguro del Estado es una entidad pública, corporación pública, que todos los patronos privados en Puerto Rico, público-privados en Puerto Rico, tienen la obligación de hacer una aportación a ese fondo para, entre una cosa u otra, ¿verdad? Estoy aquí resumiendo las funciones. Pues obviamente mitigar los accidentes ocurridos en el trabajo de los trabajadores, otorgarle compensación a los empleados, ver las reclamaciones de esos accidentes en sus foros administrativos, una serie de cuestiones que lo dice, o sea, es un seguro manejado por el Estado. ¿Para qué? Para poder darle seguridad a la fuerza obrera de Puerto Rico en que en caso de un accidente en sus horas de trabajo, usted va a estar cubierto y va a tener atención médica y va a tener este compensaciones en caso de accidentes mayores, inclusive en caso de muerte, pues también el Fondo del Seguro de Estado le da una cantidad a la familia, muerte ocasionada por accidentes en el trabajo y una serie de cuestiones. Entonces, le estás quitando con alguna, tú tienes tantos chavos, pues entonces vamos a darle a energía eléctrica que no lo tiene. En un proceso de reestructuración de deuda que ya está corriendo. Y yo agregaría que la situación con Luma y con el sistema energético del país es algo insostenible y yo creo que la realidad del mundo nos debería estar haciendo movernos a buscar otras fuentes de energía y esto se lleva diciendo, pero como que no se pone la acción en donde tiene que ir. Pero ya deberíamos movernos a buscar energía renovable. O sea, si tenemos fuentes ilimitadas como es el sol, como, qué sé yo, es el aire, pero pues, entonces pues deberíamos llevar la transición energética a donde debería ir, porque al final del día, pues es lo sostenible, es lo que hace falta mundialmente, porque sabemos que el calentamiento global es real, lo sentimos
en verano, ¿sabes? Mundialmente hay unos heat waves en otras partes del mundo. Y entonces, pues ahora vemos cómo también pues el consumidor, por la situación del petróleo, tiene que entonces también quizás dejar de invertir dinero en otros lados para poder pagar los biles de luz, que son altísimos. Y esto sin contar, o sea, hay muchas personas que no se dan cuenta o sea, hay una figura en la economía que yo no la entendía mucho y la vi a entender ahora. De hecho, estaba en contra. Y es la figura del monopolio natural. ¿Y qué es un monopolio natural? Un monopolio natural, y no es que me estoy yendo es que para entender esto hay que reconocer y es que la tengo que traer. Esa figura establece que los servicios esenciales de un país, para mantener la seguridad de que la ciudadanía va a tener esos servicios, van a ser controlados por el Estado. Sabemos que en una economía de libre comercio, el monopolio es una práctica ilegal, ¿no? Es la forma en que una sola empresa controla X industria. Y luego está la figura del oligopolio, que son varias empresas que controlan la industria. Obviamente, el petróleo, la OPEC, es un oligopolio. Son pocas las empresas, pocos los países producen petróleo y controlan el mercado. Entonces, en cuanto al monopolio natural que existía antes de Luma, porque ahora el nuevo contrato de Luma, ¿verdad? Presume, ¿no? Abre esa puerta y cierra un poco de que, ok, aquí ya entonces es una empresa autorizada por el gobierno, sigue siendo un monopolio. Si es un monopolio natural o no, pues habría otra discusión que no vamos a entrar aquí hoy. Pero ciertamente es una sola empresa que controla el mercado. Que otras empresas pueden venir ¿verdad? A suplir el mismo servicio que está supliendo Luma. Pues sí, pero ¿qué empresa va a querer invertir con las condiciones impuestas? Yo te soy bien sincero, yo no sé cómo Luma entró al mercado. O sea, el riesgo de inversión de Luma en este momento, en una economía donde el petróleo estaba inestable, porque entró cuando el petróleo estaba inestable en la pandemia, cuando el desarrollo de la energía ambiental, ¿no? La energía solar está creciendo, pues te pones a pensar una cosa. Pero es bien importante, ¿verdad? Y traigo lo del monopolio para que esa era la expectativa de que el servicio esencial de la energía eléctrica que fuera controlado por el Estado garantizara una calidad, una continuidad de ese servicio. Pero ahora mismo tú te vas al centro de la isla, al norte, al sur, al oeste, y hay casas que no tienen luz. Hay pacientes diabéticos que no pueden enfriar su insulina. Hay personas con ventiladores que no pueden conectarlo porque el monopolio natural se convirtió y la empresa que controlaba ese servicio se convirtió en una empresa que se dedicó a servir a sus empleados, a la UTIER, a sus inversionistas, a sus bonistas. Y se apartaron de la visión que es una empresa, un servicio esencial, que es el servicio a la energía eléctrica. Pero. Bueno, ahora pasamos yo diría que... Vamos entonces al tema más, ¿verdad? Más... Al que al que más llevamos siguiendo de cerca, claro, dado que el compañero Camilo, tanto como yo, pues ambos trabajamos en la industria de restaurantes y nos estamos refiriendo al proyecto de la Cámara 1133
que buscaba aumentar el subsalario de las personas que trabajan a base de propina. Primero, nos referimos al salario base, a la base de 2.13, que fuera un 50% del salario vigente, y luego que fuera un 75% del salario vigente. Para hablar de este tema, hemos traído de invitado especial al compañero Randiel Negrón, cofundador de Justicia Salarial. Saludos, Randiel, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias licenciada Verónica, muchas gracias licenciado Camilo por la invitación. Saludos, bienvenido al podcast Pesos y Contrapesos y gracias por la oportunidad de estar aquí en la tarde de hoy. A ustedes por invitarme. Bueno, pues queríamos que nos hablaras un poco del por qué el gobernador dijo que vetó este proyecto y pues tu reacción ante su veto. Pues mira, licenciada, ciertamente, antes que todo, reconocer que el poder constitucional que tiene el gobernador de vetar una medida aprobada por la Asamblea Legislativa no requiere una explicación. Y ciertamente, aunque las explicaciones puedan, desde la perspectiva de otras personas, estar erróneas, ya sea en derecho o en algún otro, ¿verdad?, aspecto o materia, no tiene que estar validado para que, en efecto, en la práctica se vete el proyecto. Eso, pues, ¿verdad?, aclararlo, porque podemos encontrar algunos errores en su veto, más sin embargo, eso no significa que el proyecto no va a ser vetado. El proyecto va a ser vetado y quedará en manos de la Asamblea Legislativa, ¿no?, el hecho de que vayan por encima del veto o no. Sí, y que no tiene que hacerlo, sin embargo, tenemos dos vetos, el 1133 y ¿cuál era el otro? Perdónenme, el 1833, el 1383. Y para el 1133 dedicó 5 páginas de fundamentos que yo diría un poco desacertados. Y sin embargo, para el proyecto 1383 solamente dedicó 3 páginas. Sí. Que me parece que... En el caso del proyecto de la Cámara 1133, ciertamente hay un gran sector patronal con un gran interés en que este proyecto no sea aprobado. Este sector es el sector que se encuentra mayormente en servicio, el sector de restaurantes. ¿Y por qué digo que es un gran sector? Porque es el sector más grande del sector privado en Puerto Rico, en nuestro país. Ahora bien, el gobernador emite un veto de 5 páginas sobre este proyecto, en el cual basa su veto en 4 principales razones. Esas 4 razones son el haber tenido un lenguaje incorrecto desde una perspectiva por parte del gobernador, en el que el proyecto buscaba que el salario mínimo de las personas que trabajan a base de propinas no sea menos del 50% del salario mínimo estatal. Es decir, y esto todo arrancando en el 2023, así que nos vamos a colocar en el año 2023 para tener algo claro, ¿no? En el año 2023, en enero, el salario mínimo en Puerto Rico será $9.50. Así que ese 50% serían $4.75. Si miramos el proyecto original, el 1133, desde su exposición de motivos, se deja claro que la intención del proyecto es que las personas que trabajan a base de propinas reciban por parte del patrono el 50% o más de ese 9.50, que serían 4.75 más, y completar a no menos del salario mínimo estatal, que sería ahora sí ese 9.50, con las propinas más ese 4.75. Eso es lo que busca la exposición de motivo y todo el proyecto. Así que esa primera razón que establece el veto del gobernador no es correcta en derecho desde la lectura. Claro, es un tecnicismo. Habría que preguntarnos si los tribunales, recibiendo ambos argumentos, resolverían a favor de que hay una ausencia de aclarar, que es que las personas que reciban propina no van a cobrar menos de 9.50 en combinación del 50% del subsalario más propina. Yo creo que todo tribunal entendería que desde la exposición de motivos la ley lo que busca es que los patronos paguen no menos del 50%. Yo no creo que los tribunales dijeran contra. Puede que la ley, porque para eso es la exposición de motivos. Pero no, ¿verdad? Y aquí pues no es que estoy
argumentando de una forma u la otra, pero ciertamente me cuestiono. O sea, hay momentos en el que el gobernador emite o devuelva a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley para que, mira, arreglame el lenguaje, ponmelo más lindo, ponmelo más bonito, sé lo que me estás diciendo, porque obviamente medios de comunicación le han preguntado, han abordado sobre este tema, inclusive hay momentos en los que el gobernador sí estuvo de acuerdo en un momento dado en que fuera la mitad del salario mínimo, 450. Y eso pues lo escuché en una entrevista que El hizo. gobernador el 14 de febrero, el día que hubo un llamado a las personas que trabajan a base de propina a ausentarse como medio de protesta ante este subsalario que lleva desde el 1991 establecido en 213, y él dijo que él desconocía que llevaban tantos años sin un aumento a su subsalario y que él estaría de acuerdo en principio que se aumentara a un 50%. Y esas fueron sus expresiones públicas en esa tarde. Por lo tanto, a mí me tomó por completa sorpresa que vetara el proyecto, porque eso es lo que buscaba hacer. Y luego con este fundamento, que si vamos a la intención legislativa, que sería lo que haría cualquier tribunal, si hay alguna ambigüedad en el texto de la ley, tú vas a ver que es una ley que busca eliminar el racismo que hay dentro de que unas personas, su trabajo se ha valorado en menos que el de otras. Y el origen del subsalario es racista y busca hacer justicia salarial y busca eliminar otra serie de problemas que trae consigo el tener un subsalario y tener personas que vivan a base de propina, como lo es el hostigamiento sexual, el acoso, y por lo tanto, pues si tú haces ese análisis, no tiene ningún sentido pensar que vas a tratar de eliminar, de reducir la base salarial para las personas que trabajan a base de propina. Es que en los inicios, ¿verdad? De la revolución, ¿verdad? Luego de la abolición de la esclavitud, los hacendados le daban propina a sus esclavos, o sea, no salario. O sea, esto viene arrasando y me van a decir, pero ¿cómo tú puedes comparar esto con la esclavitud, Camilo Miguel? Pero es que es un razonamiento que venía de allá. Claro. Camilo. Viene de esa cultura de que no te doy un salario, te doy una propina. Y acá es peor. Acá no, el patrono no te da la propina. Acá la propina te la da el consumidor. El que viene a mi hacienda a consumir o a estar en mi hacienda, por decir un ejemplo, te da la propina. Antes no. Antes el hacendado te daba la propina. Acá es peor. Y entonces, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Estamos evolucionando con la historia o estamos simplemente con el razonamiento? Y les voy a decir más. Acá hay y lo que comentaba fuera del aire, esto es una práctica de enriquecimiento injusto por parte del patrono. Porque vamos a hacer este cálculo. Y te dejo hablar ahora. El salario mínimo es $8.50 de una persona que no toma propina. Me lo estás pagando a $2.13. Me estás dando $6 y pico porque hay un argumento que es no, pero es que si no llegas al 8.50, yo, patrono, por la imposición de la ley federal, te tengo que igualar. Pero es que aquí no es el punto de que si me lo tienes que igualar o no. Aquí es el hecho de que la diferencia de $6 indirectamente te la estás embolsillando tú como patrono. Correcto. Porque no me estás, o sea, no se la estás dando un patrono, te lo estás ahorrando. Correcto. Y eso indirectamente, y eso es un ingreso que tú tienes como patrono. Evidentemente. Y a mí me podrán decir aquí el más socialista no se trata de eso, señoras y señores. Se trata de equidad. Yo hice mi carrera y hoy soy abogado gracias a que fui mesero en algún tiempo de mi vida.
Camilo, te voy a mencionar, tú mencionaste y destacaste, y perdón, No. tú destacaste que hay veces en los que el gobernador reconoce que algún proyecto es loable, como bien el texto de este veto lo menciona, y le da algunos señalamientos de posibles errores en materia a la Asamblea Legislativa en el proyecto de ley, y lo que hace es que veta el proyecto, lo devuelve a la Asamblea para que corrijan, entonces regrese a la oficina en Fortaleza, ¿no? En este caso no lo hace. Te voy a mencionar los partidos que votaron a favor de este proyecto. El Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto de Dignidad. Estos 5 partidos, del total de 5 partidos que hay en la Asamblea Legislativa, le votaron a favor de este proyecto. Las otras 3 razones que da este veto, porque son 4 en total, yo estoy de acuerdo en una de esas 3 razones. La segunda razón que da es que la Comisión de Salario Mínimo, cuyo alguno de sus miembros ha participado de este programa y preside la Asociación de Economistas, ya ha comentado que hay razones económicas, de razonamiento económico, dentro del propio sistema capitalista, sin movernos de, ¿verdad?, para aprobar este tipo de proyectos. Dice el gobernador que otra de las razones para vetarlo es porque la comisión ya tiene un llamado a emitir decretos mandatorios sobre este subsalario. No tiene por qué la Asamblea Legislativa aprobar este proyecto. Se equivoca nuevamente el gobernador porque la Ley 47 de Salario Mínimo de Puerto Rico del 2021 no establece ninguna obligatoriedad a la comisión a emitir ese decreto mandatorio especial como si lo hace con el sector de la agricultura. Se equivoca nuevamente. En la tercera razón, que es donde yo puedo estar de acuerdo con el gobernador, es que el proyecto tiene un inciso en el que busca reducir el periodo para reclamar salarios para las personas que trabajan a base de propinas, y este inciso no se menciona en la exposición de motivos. Como bien sabemos, por disposición constitucional, ningún proyecto de ley debe atender 2 o más asuntos. Y eso queda claro, y en eso podemos estar de acuerdo con el gobernador. Más sin embargo, en el cuarto argumento del veto del gobernador, da la razón por la cual ninguna de las otras 3 razones son suficientes para devolver el proyecto a la Asamblea Legislativa. Y es que dice que aprobar este proyecto puede representar que en términos económicos las empresas que sus patronos le pagan subsalarios a las personas que trabajan a base de propina, casi todos son restaurantes, pueden optar por dejar de pagar subsalarios, pagar salario mínimo completo y distribuir propina en potes, incluso con las personas que se encuentran en la cocina. Vamos por parte, gobernador. Ciertamente a día de hoy los patronos ya pueden pagar salario mínimo completo, nada les impide. Ciertamente a día de hoy hay empresas que pagan salario mínimo completo más propinas individual o en pote. En este país hay sobre 4.000 restaurantes. Imagínate las sobre 4.000 posibilidades que hay de distribuir la propina. Ahora bien, ¿por qué eso no es correcto, gobernador? Porque hay una mención en el veto en el que dice, incluso los patronos podrían prohibir la recolección de propinas, y eso sería perjudicial para las personas que trabajan a base de propina hoy. ¿Por qué eso no es correcto? Porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y sobre todo el Departamento del Trabajo Federal han dejado claro que la propina es opcional. Es opcional. Es ineliminable. No solo porque en teoría tú no puedes decirle, Camilo, no le puedes dejar a Verónica 5 pesitos cuando ya te sirva el café. No lo puedes hacer. Eso nadie te lo puede prohibir. Sino porque también en la práctica, si lo prohibiéramos, el dejar propina, ¿cómo vamos a asegurarnos que en ninguno de los 4.000 restaurantes que existen en Puerto Rico, o en los salones de belleza, o en los casinos, la gente no deje propina? Vamos a tener a alguien de Hacienda allí, o un policía mirando. O sea, todas esas razones que él da, salvo la tercera, con la que podemos estar de acuerdo con el gobernador, son razones que no justifican que el veto no se devuelva a la Asamblea Legislativa para corregir lenguaje. Claro. Si estamos de acuerdo en la tercera razón de veto, pues entonces le tendríamos que decir al gobernador, gracias por el llamado a corregir que ningún proyecto de ley debe tener 2 asuntos, Asamblea Legislativa corrige y me lo devuelves a Fortaleza, claro, y yo lo apruebo. Pero es que en la cuarta y última razón de veto, él dice, por esta razón, no se debe aprobar el proyecto 1133. Punto. No lo devuelve a la Asamblea Legislativa. Creemos que es de esta manera un paso a quedarnos con 31 años y los que vendrán
con el subsalario de 213. Hay 37 estados que ya han dado este paso. No entendemos por qué Puerto Rico no debe unirse a esos 37 estados, y seguiremos luchando para que la comisión en su momento haga los análisis pertinentes para aprobar el aumento del subsalario, incluso su eliminación, y daremos la lucha que tengamos que dar para ello. Sí. Gracias, Randy, por esta explicación, por el tiempo y por todo el trabajo. Camilo. Bueno, Verónica, muchas gracias por la tarde de hoy. Muchas gracias, Randy Negrón. Creo que es un tema que podemos tocar más adelante. Es un tema que no debería cesar la discusión, sobre todo en un momento en que realmente todos los costos están aumentando. Yo recuerdo cuando fui mesero, yo me iba un domingo con $16 en el bolsillo. Y pregúntale a mi patrono si me retribuyó esa diferencia. Nunca me la retribuyó. Es que se hablaba mucho de retribución, de que tú puedes ir a hacer la reclamación, y no fue hasta febrero, luego de las vistas públicas, que se viabilizó un método para que las personas pudieran denunciar. Así que todo este tiempo que las personas decían, no, es que patrono se supone que te iguale y no hay nadie quejándose, no había ni forma de quejarse. Claro. Por lo que volvemos al tema principal, la figura de poder. La figura que si se le pido $3 más, pues ya son un red flag y me va a bajar las horas. Es que literalmente no había cómo quejarse porque el correo no se había habilitado un mecanismo de parte del Departamento del Trabajo. Eso es lo que quise decir. Que fue en febrero el Departamento del Trabajo, luego de que se empezaran a hacer estos señalamientos de lo injusto que son los $2.13, pues entonces ahí fue que empezaron a tomar cartas en el asunto. Claro, pero si tú te quejas con el Departamento del Trabajo, Verónica, te van a bajar las horas, no te van a dar horas. Bueno, y el Departamento del Trabajo también sabemos que lamentablemente por la crisis que vive el país no tiene los recursos para probablemente atender las querellas que le llegarían. Así es un tema que va a seguir dando temas de discusión y conversación sobre esto, pero ya llegó la hora de despedirnos, amigos y amigas. Licenciada Verónica Bonucci Ponce nos acompañó en la tarde de hoy. Randy Negrón, muchas gracias, y a ustedes les recuerdo que por favor nos sigan en las redes sociales en Pesos y Contrapesos en Instagram, y sobre todo tengo que anunciar, y Verónica, que Pesos y Contrapesos te invita al concierto de Bad Bunny este próximo sábado 30 de julio del 2022, y solamente mira, lo que tienes que hacer es ir al post del giveaway en nuestra página de Instagram y ahí seguir todas las instrucciones. Así que si te quedaste sin taquilla y quieres ir al concierto de Bad Bunny, Pesos y Contrapesos te regala 4 taquillas para ese día. Así que ve a nuestra página de Instagram, busca el post del giveaway y ahí estarán todos los detalles. Y amigos, será hasta una próxima ocasión aquí en Pesos y Contrapesos.